Hola, mi nombre es Rosa Fernández. En la presente oportunidad me corresponde exponer sobre derechos humanos junto con la compañera María Elisa Peraza en la Cátedra de Derecho Internacional Público. Comencemos. Derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados e interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados del derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. En cuanto a los principios, tenemos que son universales, interdependientes, son iguales y no discriminatorios. Por otra parte, tenemos los derechos y obligaciones que los estados tienen y que los mismos deben abstenerse de intervenir en el disfrute de los derechos humanos o limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados deben tomar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. En cuanto a los derechos humanos y los derechos ciudadanos, debemos diferenciar que los derechos humanos son los derechos individuales, como el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la libre expresión. En tanto que los derechos ciudadanos son aquellos colectivos, tales como la libre determinación de los pueblos, y tenemos también que tener en cuenta que se pueden diferenciar por los tratados firmados, como son el Tratado de los Derechos Humanos de 1948, donde el sujeto de los derechos son las personas individuales, en tanto que la Declaración de 1976, en cambio, toma como sujeto el derecho de derechos a las personas colectivas. En cuanto a la protección universal de los derechos humanos, todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de los artículos 55 y 56 de la Carta de la Organización de 1945, tienen importantes obligaciones en materia de derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 se constituye en la primera norma sustantiva que resumió en 30 artículos el contenido de los derechos humanos y libertades fundamentales enunciados en la ya mencionada Carta. Para darle coherencia y un sentido único a todos los propósitos de la ONU, creó el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos para supervisar el accionar de los Estados miembros y cooperar en sus esfuerzos en este campo. En cuanto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, por último, me toca exponer sobre el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales. El mismo es un tratado multilateral que reconoce todos los derechos económicos, sociales y culturales. Además, establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 2200A del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. En la misma, las partes se comprometen a trabajar por la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, incluidos los derechos laborales y los derechos de la salud, la educación y un nivel de vida adecuado. A la fecha del mes de noviembre de 2017, el pacto tenía 166 partes. Esto es todo por hoy.
le dejo en compañía de la compañera María Elisa Peraza, quien continuará desarrollando el tema. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Muy buenos días, mi nombre es María Elisa Peraza y para continuar con la exposición acerca de los derechos humanos, voy a hablar un poco acerca de algunas organizaciones internacionales encargadas de salvaguardar los mismos. Con respecto a lo que planteaba mi compañera Rosa, en primer lugar voy a hablar acerca del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto internacional ha sido creado por la Asamblea General de la ONU en fecha 27 de marzo de 1976, entra en vigencia. Su fin principal es supervisar y promover el respeto de los derechos civiles y políticos de las naciones. Esta supervisión la hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a través de un organismo o de una Asamblea General encargada de revisar distintos informes emitidos por los países miembros, los cuales deben detallar de manera específica cuáles son las políticas y las formas a través de las cuales se cumplen y se le otorgan al ciudadano los derechos civiles y los derechos políticos. Es importante mencionar que este informe deben entregarlo a los países en un lapso de un año una vez que se adhieren o se suscriben al mismo, es decir, al pacto. Luego de esto, la organización dará a conocer cuáles son las recomendaciones o cuáles son las observancias acerca de, del contenido que tenga este informe. Cabe resaltar que una vez que los países presentan un primer informe y que son emitidas las recomendaciones acerca de las preocupaciones que tiene el Pacto Internacional con respecto a al cumplimiento y a la forma de establecimiento de los derechos civiles y políticos dentro de la nación que ha presentado el informe, el mismo queda obligado a emitir informes cada vez que así lo solicite la Asamblea General del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Generalmente esta solicitud la hacen cada 4 años. En cada oportunidad que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reúne y considera informes de los países miembros, emiten recomendaciones para los demás países, aunque no estén en consideración sus informes, para que los mismos se adapten cada vez más al modelo internacional de derechos civiles y políticos que ha creado la Organización Mundial. Otro de los organismos encargados de velar por el cumplimiento y la salvaguarda de los derechos humanos es el Consejo de Derechos Humanos. El mismo está integrado por 47 estados, es decir, por 47 países. Ha sido creada y establecida en el año 2006 por la Asamblea General de la ONU. La misma tiene como función principal promover, proteger y salvaguardar el cumplimiento de los derechos humanos de la ciudadanía de una nación. En este sentido, también se tiene que el Consejo de Derechos Humanos está encargado de orientar y estudiar los problemas que existan en los países en los cuales hay un peligro o una probabilidad de que se violenten los derechos humanos. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos tiene la facultad internacional de promover y codificar nuevas normas y leyes, las cuales estén enmarcadas y estén referidas a proteger y salvaguardar el cumplimiento de los derechos humanos. Todo esto deben hacerlo en concordancia con lo establecido en la Organización de las Naciones Unidas. Otro de los organismos también encargados de regular, administrar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos es el Comité Internacional contra el Terrorismo. Este comité, como bien nos denota su nombre, tiene la función principal de prevenir el terrorismo y asimismo salvaguardar y proteger a todas las víctimas de este acto. El mismo fue aprobado en el año 2001 cuando se registran distintos actos terroristas en Estados Unidos. Luego de esto, el Consejo de Seguridad de la ONU decide instaurarlo en el mundo entero para que se proteja contra los ataques terroristas a la ciudadanía. Entre sus funciones principales se encuentran, en primer lugar, mejorar la asistencia técnica a los países, es decir, prepararlos para que se encuentren preparados, valga la redundancia, tengan las herramientas necesarias para que puedan afrontar una situación de terrorismo. Asimismo, deben hacer frente a la amenaza bioterrorista. Esto significa que los avances biotécnicos muchas veces atentan contra el planeta. Es deber del Comité contra el Terrorismo velar porque antes de que estos se pongan en funcionamiento se compruebe que no representan un peligro para el planeta, es decir, un peligro bioterrorista. Asimismo, los encargados del Comité de Terrorismo deben elaborar distintos programas en los cuales se establezcan presupuestos
y políticas públicas en las cuales se dé protección a las personas o a las víctimas de los ataques terroristas. Asimismo, deben promover reuniones entre los países con el fin de evitar ataques terroristas futuros. Establecer asistencia a las víctimas, ya sea de carácter médico, psicológico y social, ya que generalmente las personas que se encuentran en sitios en los cuales se suscitan ataques terroristas quedan muy afectadas no solamente físicamente. Y por último, difundir las recomendaciones. Aunque existan países que aparentemente no tienen alertas de ataques terroristas, es deber del Comité contra el Terrorismo prepararlos y difundir la información necesaria para que los mismos se encuentren preparados y alerta contra cualquier ataque terrorista que se pueda suscitar. Por último, es menester señalar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Recordemos que un refugiado es una persona que huye o se va de un país cuando su estadía en el mismo representa un peligro para su integridad física. Generalmente estos peligros están referidos a temores o miedos en los cuales a las personas se les persigue, ya sea por su creencia religiosa, por su ideología política, por su raza, por su color, por su nivel social o entre otras cosas. En resumen, este comité, representado por las siglas ACNUR, ha sido creado con el fin de ayudar a los refugiados. Se subsistió primeramente cuando existían refugiados europeos, los cuales estaban en esta situación producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero en el año 1950, cuando se empiezan a recoger estos refugiados, se empieza a evidenciar que había necesidad en el mundo entero de instaurar distintos comisionados de protección a los refugiados. Es entonces en el año 1967 cuando se instaura una oficina y un comité de las Naciones Unidas para Refugiados en Nueva York. Pasa entonces este comité a tener auge a nivel internacional, es decir, a proteger a los refugiados a nivel internacional. Dentro de las funciones principales de este comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se encuentran mandar, dirigir y coordinar las políticas a través de las cuales se regirá dicha organización. Asimismo, repatriar y reintegrar de manera voluntaria a los refugiados cuando esto sea necesario. Cabe resaltar que este comité o este comisionado se encarga de repatriar y de enviar a su país de origen a un refugiado cuando su estadía ya no representa un peligro para sí mismo. Si por el contrario, el refugiado no puede regresar a su país porque su estadía allí representa un peligro para su integridad física o psicológica, entonces el comité se encarga de integrarlo a la sociedad en la cual él ha sido refugiado. Por ejemplo, si yo como venezolana me voy a los Estados Unidos y solicito un refugio porque estoy siendo perseguida por mi ideología política, entonces mientras continúe estando la ideología política contraria a mis creencias o a mis ideas, entonces mi estadía en mi país de origen representará un problema o un peligro para mí misma. Por lo tanto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados deberá ampararme y protegerme y ayudarme a que yo pueda integrarme en la sociedad de los Estados Unidos hasta tanto mi estadía en mi país de origen no represente un peligro para mí misma. Es importante mencionar que generalmente tienden a confundirse los términos refugiado y desplazado. Refugiado, como dije en un principio, es una persona de una nacionalidad que se va a otro país, es decir, que cruza una frontera internacional con el fin de protegerse a sí mismo, porque su estadía en el país de origen representa un peligro para sí mismo. Por el contrario, un desplazado es quien actúa en forma similar, pero que no traspasa una frontera internacional, es decir, que puede trasladarse de un estado a otro. Muchísimas gracias.